Entonces, para pues hacer nuestra presentación nos guiamos por estas dos guías. Bueno, para empezar, dando un contexto, vamos a definir qué es la ictericia o hiperbilirrubinemia neonatal, que a grandes rasgos consiste en niveles elevados de bilirrubina en sangre, que se definen como mayores a 5 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, se empiezan a considerar niveles significantes cuando se superan los 14 miligramos sobre decilitro, pues es un valor que pues, con las distintas revisiones, siendo la última la que se realizó en el 2022, ha bajado un poco su umbral, ahora teniendo un umbral de 14 miligramos sobre decilitro, como riesgo de las complicaciones que puede causar esta hiperbilirrubinemia. Entonces, fisiológica o fisiopatológicamente, la hiperbilirrubinemia se da por un aumento en la producción de bilirrubina, una eliminación mala de esta misma o más de esta circulando. Es una condición muy importante pues, para el conocimiento de todos los médicos, ya que es muy común, además de ser un signo importante de enfermedad neonatal y una patología compleja debido a sus múltiples etiologías y desenlaces posiblemente mortales. A mi siguiente. ¿Ya no ha cambiado? Ya cambió. Pues como mencioné previamente, es una condición de gran importancia, pues su prevalencia es significante. En el 2022 se pudo identificar que hay una prevalencia en Latinoamérica entre el 60 y el 80%, siendo los números más altos correspondiente a los neonatos prematuros. Incluso se considera que puede llegar a ser más del 80% de los neonatos prematuros. En Colombia, la prevalencia en el 2021 fue entre el 50 y 60%, no muy diferente a la de Latinoamérica en general. La mayoría de estos casos se presenta por la ictericia fisiológica, que ahora hablaremos un poco de la fisiología de esta, pues la cual es benigna y su tratamiento es mucho más conservador. Sin embargo, a pesar de ser menos frecuente, existe un porcentaje no despreciable con ictericia maligna. Entonces, usualmente entre el 8 y el 10% de estos neonatos que nacen con hiperbilirrubinemia desarrollan la hiperbilirrubinemia excesiva, la cual se considera como una bilirrubina sérica total mayor a 17 miligramos sobre decilitro y entre el 1 al 2% tiene una por encima de 20 miligramos sobre decilitro. ¿Ya cambió? Sí. Bueno, la clasificación en general se divide en fisiológica y patológica. Entonces, ahorita les vamos a mostrar una tabla con todas las etiologías. Sin embargo, la ictericia fisiológica suele darse por la bilirrubina no conjugada, es decir, la indirecta, y se suele presentar cuando los neonatos llevan más de 24 horas de vida. Esta no suele superar los 12 miligramos sobre decilitro y no aumenta más de 5 miligramos sobre decilitro al día. Estar midiendo esto es muy importante, ya que pues nos da el indicio de cuando una ictericia ya nos puede estar hablando de una patología del neonato. Suele alcanzar su punto máximo entre las 48 y 72 horas de vida del recién nacido a término y los 4 a 5 días del recién nacido pretérmino. Por otro lado, la ictericia patológica suele presentarse cuando pues, el neonato lleva menos de 24 horas de vida, por lo que a estos pacientes se les suele hacer un panel de paraclínicos mucho más amplio. Las cifras de bilirrubina total suelen aumentar más de 0,5 miligramos por decilitro hora y la bilirrubina directa es mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes, a diferencia de la fisiológica, suelen tener niveles de bilirrubina en sangre mucho mayores a la fisiológica, superando los 12 miligramos sobre decilitros en el recién nacido a término y los 15 miligramos sobre decilitro en pacientes prematuros.
Entonces, como etiología, vemos que hay muchísimas etiologías, por eso hablábamos de que puede ser una patología muy difícil de identificar su causa o pues dar con la etiología exacta. Sin embargo, pues en esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en la patológica indirecta. Entonces, la fisiológica, o sea, pues tenemos en cuenta que es por un mecanismo de hemólisis de hemoglobina fetal y un metabolismo hepático inmaduro, que ya Cami ahora nos va a contar un poco más sobre el mecanismo. Y la patológica indirecta se puede dividir en dos grupos. Entonces puede estar la patológica hemolítica y la no hemolítica, que la hemolítica se da por un aumento de la producción de bilirrubina, los cuales estamos teniendo en cuenta como etiología la enfermedad hemolítica del recién nacido, que se da por incompatibilidad, ya sea RH o grupo ABO, en defectos de enzimas eritrocitarias como la G6PD o disminución de la de piruvato quinasa, por hemoglobinopatías como anemia drepanocítica y talasemias, por hematomas o policitemia. También se da la no hemolítica, la cual es causada por dos distintos mecanismos. Puede ser por la disminución de la conjugación de la bilirrubina, que se da en síndromes como el síndrome de Gilbert o el síndrome de Crigler-Najjar, por disminución de la UDP-GT, o por hipotiroidismo, o por la disminución del paso de las heces y aumentos de la circulación enterohepática, como se puede dar pues, en una obstrucción, ya sea por una estenosis pilórica o una obstrucción gastrointestinal, la enfermedad de Hirschsprung, la fibrosis quística, la ictericia asociada a lactancia materna, que puede darse pues también por dos mecanismos, ya sea por la lactancia en sí, pues la leche que contiene caseína, o por la deficiencia de cantidad de leche materna que está consumiendo el neonato, por lo cual usualmente esas etiologías pues es importante reconocerlas en la historia clínica y tratarlas ya sea suplementando o manteniendo una estricta vigilancia. Y la malnutrición. La tabla igualmente pues también incluimos las patologías directas, sin embargo pues no nos vamos a enfocar en estas en nuestra presentación, y pues la patología mixta. Listo. Entonces, para entender pues un poquito mejor todo lo que está pasando, es muy importante que recordemos bien cómo es todo el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, bueno, debemos recordar que las bilirrubinas son un derivado del grupo M y bueno, entonces tenemos nuestros eritrocitos que para llevar oxígeno tienen adentro la hemoglobina. Esta hemoglobina, como sabemos, está compuesta por un grupo hemo y un grupo de globinas. Este grupo hemo, a su vez, está compuesto por dos sustancias, que son el hierro y la protoporfina 9. El grupo hemo va a ser fagocitado por un macrófago y en el macrófago la protoporfina 9, que componía este grupo hemo, se va a convertir en biliverdina por la enzima hemoxigenasa. Después, esta biliverdina, por la enzima biliverdin reductasa, se va a convertir en bilirrubina. Y una vez esta se convierte en bilirrubina, es soltada por el macrófago hacia el torrente sanguíneo. Como sabemos, esta bilirrubina es muy insoluble. Entonces, para que pueda migrar a través de los vasos sanguíneos, esta se va a unir a la albúmina. En este momento, pues tenemos todavía la bilirrubina no conjugada o indirecta. Y listo. Entonces, bueno, se va a unir a la albúmina para poder viajar hasta el hígado. Una vez llega al hígado, es absorbida por los hepatocitos y pues dentro de los hepatocitos va a estar la enzima gluconiltransferasa que va a conjugar la bilirrubina pegándole pues el ácido glucurónico. Esto va a hacer que la bilirrubina sea mucho más soluble y pues pueda viajar mucho más fácil. Entonces se va a comenzar a mandar un montón de bilirrubina conjugada por los canalículos biliares y de igual manera un porcentaje de esta bilirrubina conjugada va a volver a salir a circulación, pero pues de igual manera vuelve a entrar el hígado para pues poder ser procesada por los hepatocitos. Entonces, listo. Se va a viajar por la vía biliar y va a llegar al intestino, donde se va a convertir primero en urobilinógeno.
Una parte de este urobilinógeno va a seguir derecho por el intestino y la otra se devuelve por sangre. El porcentaje que se va a filtrar por sangre se va a ir al riñón, que se convierte allá en urobilina, que es lo que le da el color a la orina, y por el otro lado, en el intestino se va a convertir en esterobililógeno, que pues es lo que le va a dar el color a las heces. Entonces, teniendo un poquito más claro cómo todo ese proceso del metabolismo de la bilirruina, podemos entender mejor qué es la ictericia fisiológica en el recién nacido. Entonces, lo que pasa en la ictericia fisiológica es que el recién nacido va a estar eh, en un periodo neonatal, el bebé va a estar pasando de una fase fetal a una fase extrauterina del metabolismo de la bilirrubina. Entonces, en la fase fetal, el feto va a desconjugar la bilirrubina para que ésta pueda pasar fácilmente por la placenta, porque la bilirrubina conjugada no circula fácilmente por la placenta. Entonces, el feto tiene una enzima que se llama la beta-glucuronidasa, que está no solamente presente en el feto, sino también en los primeros días de vida y también está presente en la leche materna, que se encarga de desconjugar esta bilirrubina para volverla pues una bilirrubina indirecta y que ésta pueda pasar a circulación para más adelante pasar por la placenta. Entonces, cuando el bebé nace, todavía tiene esta beta-glucuronidasa para, o sea, todavía tiene presente la beta-glucuronidasa, lo que va a contribuir a una circulación enterohepática de la bilirrubina aumentada. Por otro lado, el recién nacido también produce más bilirrubina que el adulto, ya que tiene una mayor masa globular y una menor vida de los eritrocitos. Y por otro lado, también va a estar disminuida la liberación de esta bilirrubina. Entonces, todos estos factores juegan a favor de que el recién nacido pueda presentar una ictericia fisiológica, como veíamos al principio de la presentación que nos comentaban a Lu, que hay un gran porcentaje de recién nacidos que tienen ictericia. Entonces, pues, es por estos diferentes factores que contribuyen a que la bilirrubina esté un poco aumentada de manera fisiológica en el recién nacido. Listo. Entonces, es muy importante para poder hacer pues nuestro diagnóstico y nuestra evaluación, un examen físico profuso. Entonces, las guías recomiendan que en las primeras 24 horas de vida examinemos cada 8 a 12 horas mientras el bebé está hospitalizado a el recién nacido. Idealmente sería que lo examináramos completamente desnudo y con una luz brillante, preferiblemente natural, o sea, no una luz superficial así intensa que pueda como falsificarnos lo que estamos viendo. Es importante que revisemos enzimas, escleras y la piel blanqueada, como es la piel de la planta de las manos, de la palma de las manos y la planta de los pies, ya que muchas veces puede ser muy difícil ver este tinte amarillento en niños de diferentes razas. Entonces, digamos, en niños muy blancos podemos confundirlo como si el bebé está bronceado y en niños afrodescendientes puede ser casi imposible hacer el diagnóstico solo viéndolo, o sea, puede que el cambio en la piel sea muy sutil o no lo veamos, entonces por eso es importante que revisemos enzimas, escleras y piel blanqueada. También se debe medir la bilirrubina sérica total o la bilirrubina transcutánea lo antes posible en los lactantes que veamos ictéricos. Listo, perfecto. Entonces, tenemos también que tener en cuenta los diferentes factores de riesgo propuestos por las guías para que un recién nacido pueda presentar hiperbilirrubinemia. Debemos estar pues muy pendientes de estos niños que presenten esos factores de riesgo, por lo que pueden disminuir el umbral que consideremos para el tratamiento, al igual que pues poner, o sea, al presentar estos factores de riesgo, debemos estar más alerta de que el niño pues esté histérico o eso. Entonces, los factores de riesgo que presenta la guía son que el bebé tenga una edad gestacional menor a 40 semanas y entre menor sea la edad, mayor es el riesgo. También que el recién nacido presente ictericia en las primeras 24 horas de vida, que la medición de la bilirrubina sérica o transcutánea
estén cercanas al umbral de tratamiento, que el recién nacido tenga hemólisis por cualquier causa o sospecha de hemólisis por un incremento rápido de la bilirrubina, que haya necesidad de fototerapia antes del egreso, que haya historia de padres o hermanos que hayan necesitado fototerapia o exsanguinotransfusión, que haya historia familiar sugestiva de desórdenes genéticos que alteren la función de los eritrocitos y síndrome de Down, entre otros. Y por otro lado, también debemos considerar los factores de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, que estos también son supremamente importantes porque la neurotoxicidad es una complicación muy grave de la hiperbilirrubinemia. Entonces, cuando estemos haciendo nuestra historia clínica y examinando a nuestro recién nacido, debemos tener estos factores de riesgo muy presentes para poder hacer un tratamiento y un diagnóstico oportuno. Entonces, entre los factores de riesgo para el desarrollo de neurotoxicidad se encuentran la edad gestacional menor a 38 semanas, una albúmina mayor a 3 gramos por decilitro, cualquier enfermedad hemolítica isoinmune, que el bebé haga sepsis o que haya una inestabilidad clínica significativa en las primeras 24 horas de vida. Listo. Entonces, es importante que mencionemos la escala de Kramer, ya que puede que a veces no la mencionen en clase o en consulta externa, veamos que hablan de la escala de Kramer, que básicamente es una escala que se diseñó para poder comparar lo que vemos, el porcentaje de ictérico que vemos al niño, eh, asociado a pues, la bilirrubina. En las últimas guías y pues, en las últimas investigaciones se ha demostrado que esta escala en verdad no tiene ninguna validez en cuanto a la medición de bilirrubina. Entonces es muy importante que entendamos que no nos podemos dejar guiar de esto. O sea, que el bebé tenga la cabeza y el cuello ictérico no significa que tenga 5.8 de bilirrubina. O sea, no es una escala confiable y no se recomienda pues su uso. Listo. Y en cuanto a los apoyos diagnósticos, tenemos que saber que todo recién nacido que vaya a ser dado de alta debe tener una medición de bilirrubina transcutánea. Este es un método no invasivo que cuantifica el nivel de bilirrubina. Puede que subestime un poco este nivel, pero pues se recomienda usarlo en los casos en los que no vayamos a medir la bilirrubina sérica. Entonces, pues no se recomienda medirlo en recién nacidos pretérmino menores de 35 semanas y se prefiere que la medición se haga en frente y en esternón. Y cuando sí debo medir la bilirrubina sérica. Entonces, la debo medir en recién nacidos con ictericia y los factores de riesgo que presenté hace un momento. La bilirrubina sérica total también debe medirse si la transcutánea excede o está dentro de los 3 miligramos del umbral de tratamiento de fototerapia o si esta es mayor a 15 miligramos por decilitro. También si hay una tasa de aumento rápido, más de 3 miligramos decilitro por hora en las primeras 24 horas o más de 0.2 miligramos decilitro por hora a partir de ese momento. También debo medirla en recién nacidos con ictericia en las primeras 24 horas, sobre todo por los que nos presentaban al principio, que la ictericia patológica o maligna, la hiperbilirrubinemia maligna, se presenta usualmente antes de las primeras 24 horas de vida, entonces es muy importante que mida la bilirrubina sérica total en estos casos y al menos medirla una vez antes de dar de alta si le voy a dar de alta antes de las primeras 24 horas de vida. Entonces, acá pues ya nos encontramos con una herramienta muy útil para definir si un paciente, si un neonato requiere empezar medidas de tratamiento, como lo es la más utilizada, que es la fototerapia. Entonces, este es el normograma para los niveles de bilirrubina
de los pacientes que no tienen riesgos de neurotoxicidad. Entonces, pues que no los mencionó Cami hace unos segundos. Entonces, el normograma está ajustado dependiendo de la edad gestacional del paciente, porque podemos ver que hay umbrales un poco más, pues umbrales disminuidos dependiendo de la edad. Entonces, como nos decía Cami, está directamente relacionado. Entre menos edad gestacional tenga el neonato, mayor riesgo de presentar hiperbilirrubinemia y más riesgo de presentar una neurotoxicidad como complicación tiene el paciente. Entonces, es importante hacer esto y también es muy importante que cuando se toque el umbral se inicie la fototerapia y que ahorita vamos a hablar de las metas y cuándo se debe interrumpir la fototerapia y que se estén haciendo mediciones constantes, especialmente pues se debe hacer mediciones en menos de 12 horas después de que se inicie la fototerapia, pues para disminuir los riesgos que puede tener esta misma también. Y No sé si este también, ya acaba de cambiar Camille, este también son los umbrales para inicio de fototerapia en pacientes que tienen uno o más factores de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia. Entonces se pueden ver que son umbrales más bajos que los pacientes que no tienen factores de riesgos para hiperbilirrubinemia y pues también se ve que solamente muestra los umbrales para una edad gestacional de menor a 38 semanas. Esto es un algoritmo que presenta pues la guía de la AP para dar de alta, especialmente pues para considerar dar de alta en menos de 24 horas. Entonces siempre se debe empezar con la toma de una bilirrubina transcutánea o una sérica. Sin embargo, pues la transcutánea suele hacerse más para ahorrarle pues la invasión al recién nacido, que igual siempre tiene pues sus riesgos siempre que vamos a hacer un procedimiento que invada al paciente. Entonces, se debe determinar dependiendo de la edad del neonato, cuál va a ser su umbral y es muy importante tener en cuenta, como ya vimos que son dos distintos normogramas, si presenta factores de riesgo o no para ver cuál umbral vamos a utilizar. Entonces, si vemos que se mide y se excede el umbral de fototerapia o que la bilirrubina transcutánea está 3 miligramos sobre decilitro debajo del umbral de fototerapia, se debe considerar iniciar la fototerapia. Entonces, en caso de que pues supere el umbral, se inicia y se siguen pues las guías que ahorita, las otras pautas de las guías de la fototerapia. Y si no, se dan ciertas recomendaciones dependiendo del umbral y de la bilirrubina sérica o transcutánea para poder darle de alta al paciente. Pues si se da un alta antes de las 24 horas, siempre se debe considerar, o pues más que todo es muy recomendado, hacerle un seguimiento al neonato. Entonces, Cami ya nos habló de los apoyos diagnósticos que corresponden a la bilirrubina sérica o la transcutánea. Sin embargo, si un paciente está ictérico y solamente lleva menos de 24 horas de nacido, es muy importante ampliar el historial de alimentación y eliminación, por lo que mencionamos en las etiologías en un inicio, que se haga un examen de fuentes de degradación excesivas de hemo, que se haga una evaluación del tipo de sangre, una prueba de Coombs, un hemograma completo con frotis, además de albúmina sérica y la bilirrubina transcutánea, una prueba de G6PD si la ictericia es inexplicable, especialmente en bebés afroamericanos, y se debe medir el nivel de bilirrubina fraccionada, aunque pues esto no corresponde a nuestra presentación, pero es importante para evaluar colestasis.
También, como mencionamos que etiologías podría ser el hipotiroidismo, hacer una medición de TSH y T4. Todo esto para ya, pues como hablábamos de que la ictericia patológica se presenta usualmente en menos de 24 horas, ya todo esto es para poder descubrir cuál es la etiología y poder brindarle al paciente un tratamiento mucho más dirigido. Listo, perfecto. Entonces, antes de hablar un poco del tratamiento, queríamos hablar un poquito de la prevención. Entonces, durante el embarazo es importante tener la hemoclasificación materna, en especial el grupo RH. Si la mamá tiene un RH negativo, esto es un factor de riesgo para isoinmunización RH, que va a llevar a una inmunización. Por eso, en estos casos, es importante hacer un examen de Coombs indirecto a la mamá. Si este examen de Coombs indirecto es negativo, significa que la mamá aún no está isoinmunizada, por lo cual es el momento oportuno para administrar la inmunoglobulina D, o pues el nombre comercial que es el Resuman, que previene la enfermedad por inmunización RH en el feto y en el recién nacido. Entonces, esta se administra durante el embarazo y en las primeras 72 horas postparto, también para evitar isoinmunización en próximos posibles embarazos. En las guías también hablan mucho de la lactancia como parte de prevención, ya que esta se ve relacionada con la hiperbilirrubinemia por dos factores principales. Entonces, por un lado está la ictericia por déficit de lactancia, la cual se presenta en los primeros 3 a 5 días de vida. Esta ictericia se asocia más que todo a lactancia inadecuada y no a la lactancia per se. Entonces, es a una lactancia que no está bien hecha y no directamente relacionado con lactar. Entonces, no lactar de manera óptima se asocia con una disminución de las deposiciones y un aumento en la circulación enterohepática, pues por lo que puede presentarse la ictericia. Por otro lado, está la ictericia asociada a la leche materna, en donde el color amarillento persiste incluso después de la lactancia adecuada y es casi siempre una ictericia fisiológica. La lactancia adecuada previene la hiperbilirrubinemia. Entonces, aunque anteriormente se consideraba necesario quitar la leche materna y les quitaban la leche materna a los niños por una semana, 2 semanas, en estos momentos las guías sugieren continuar la lactancia, aún así el niño esté ictérico, ya que es un factor protector desde todo punto de vista, no solo factor protector con la hiperbilirrubinemia, sino pues con todos los beneficios que tiene la lactancia. Entonces sabemos que estos beneficios sobrepasan los riesgos. Entonces en este momento no se considera abandonar la lactancia. Entonces, ahora sí, iniciando con el tratamiento, como hablábamos previamente, se inicia siempre dependiendo del umbral que se considere para el paciente, dependiendo de su edad y pues de los factores de riesgo. Entonces, la fototerapia se considera como el tratamiento estrella para la ictericia neonatal, pues no es invasivo y es relativamente seguro. Este consiste en una longitud de onda de 425 a 475 en el espectro azul-verde, eh, que pues ayuda con el pigmento que recibe la bilirrubina, pues que desintegra la bilirrubina. Este disminuye la bilirrubina total sérica en un 30-40% en las primeras 24 horas. Es necesario que cuando se vaya a iniciar se le pongan a los neonatos unas gafitas como las que tiene el bebé de la foto para tener una protección de la retina. La meta va a ser disminuir al menos 2 miligramos sobre decilitros luego de la primera hora y pues la meta siempre va a estar en que disminuya 15 miligramos sobre decilitro en total. Entonces, es común que a los pacientes, pues no es común y no es deseable, pero pues pasa que exista un rebote y vuelva a haber ictericia en ciertos
en ciertos pacientes. Entonces, los riesgos que, unos factores de riesgos para este rebote se dan dependiendo de la edad postnatal, cuando esta es más joven, es decir, menos de 48 horas, cuando hay enfermedad hemolítica, cuando la edad gestacional fue menor a 38 semanas o cuando el total de bilirrubina sérica sigue siendo mayor a 15 miligramos o sigue siendo elevado al momento en el que se interrumpe la fototerapia. En otros casos, pues por las otras etiologías, la alimentación por vía oral eh, es pues una estrategia para el tratamiento y pues en caso de que el paciente tenga una etiología por lactancia materna, especialmente por una deficiencia, se debe estimular y pues recomendar a la madre y de complementar la alimentación con fórmula. También, pues, en condiciones pues, que están mediadas inmunológicamente, como menciona Cami, por lo que se hace la prevención, o cuando hay incompatibilidad del RH, ABO u otros grupos sanguíneos, es importante iniciar inmunoglobulina intravenosa con una dosis de 0.5 a 1 gramo sobre kilogramo, y se pone por 2 horas en infusión y se repite cada 12 horas. Entonces, ya cuando se tiene que escalar el tratamiento, se considera ya como una emergencia médica cuando el paciente cruza un umbral de intensificación de la atención. Entonces, estas son otras tablas que yo les voy a mostrar en un segundo, que son umbrales de cuándo se debe hacer una intensificación de la atención y cuándo se debe iniciar la exsanguinotransfusión, que siempre se trata de evitar y son umbrales mucho más elevados. Sin embargo, es cuando ya el riesgo de neurotoxicidad o de complicaciones eh, mucho pues más severas empiezan a salir a flote. Entonces, cuando se inicia el umbral de intensificación de la atención, este es cuando está 2 miligramos sobre decilitro por debajo del umbral de exsanguinotransfusión. Entonces, la exsanguinotransfusión es una medida invasiva y riesgosa que igualmente tiene pues una mortalidad entre el 1 al 5% y puede causar alteraciones electrolíticas o trombocitopenia. También pues no suele utilizarse y se trata de evitar, por eso existe un umbral o está primero un paso anterior que es cuando se intensifica la tensión y se empiezan a tomar ciertos exámenes que ya pues ahorita les voy a indicar cuáles son y se inicia una fototerapia intensiva, líquidos intravenosos mucho pues más agresivos, antes de iniciar con la exsanguinotransfusión. Entonces, esta se dice que disminuye la bilirrubina sérica en un 50% y disminuye en gran porcentaje los glóbulos rojos anormales o sensibilizados y los anticuerpos nocivos. Se usa muchísimo más en la hiperbilirrubinemia, que es secundaria de la isoinmunización por RH, incompatibilidad ABO o esferocitosis hereditaria. Se dice que está indicada en cualquier lactante que tenga una bilirrubina sérica total mayor a 30 miligramos sobre decilitros, o en otras guías menciona más de 20 miligramos sobre decilitro a término, y se inicia la terapia o cuando el umbral de intensificación de la tensión pues ya está cumplido, o sea, cuando está a 2 miligramos por debajo del umbral y no presenta mejoría. Se debe iniciar pues también de urgencia cuando hay signos de encefalopatía, eh, o sea, cuando el paciente está hipertónico, tiene arqueo, retrocolis, llanto agudo, apnea recurrente, que pues ya nos está mostrando una complicación de la ictericia, o cuando la fototerapia intensiva no ha logrado reducir la bilirrubina total sérica en al menos 0,5 miligramos sobre decilitro hora en 4 horas. Entonces, pues la meta siempre es que el paciente dentro del normograma pues ya no se encuentre cruzando el umbral. Entonces, acá podemos ver
lo que son los niveles de, pues que se cruzan para iniciar la transfusión. Entonces, pues también se divide en dos, los pacientes que no tienen factores de riesgo y los pacientes que tienen factores de riesgo y están ajustados a las edades de el neonato. Entonces, siempre se debe tener en cuenta pues que se debe estar midiendo la bilirrubina total sérica cada 2 horas luego de que se inicia una terapia más escalada, y una vez el total sea inferior al umbral, eh, pues se puede pasar nuevamente a fototerapia. Entonces el algoritmo siempre empieza en que se excede eh, el nivel, pues el umbral, o que está a 2 miligramos sobre decilitro por debajo de este mismo. Entonces, en el caso de que ocurra estos se deben mandar para clínicos, como pues tomar bilirrubina directa, indirecta, cuadro hemático completo, albúmina, que es muy importante, eh, química, química sanguínea y hacer pruebas cruzadas. Se debe notificar al banco de sangre, se deben medir cada 2 horas los niveles de bilirrubina, se debe iniciar fototerapia intensiva, además de una hidratación al paciente pues mucho más agresiva, por decirlo así, y considerar pues si se debe iniciar en el caso de que sea esta la etiología, inmunoglobulina intravenosa. Entonces, si se observa que el paciente ya tiene signos de encefalopatía como los que les comenté ahora, o se supera totalmente el umbral para la exsanguinotransfusión, se debe iniciar la transfusión de manera urgente. Si no lo hace y está por debajo del umbral, en el caso de que se deba intensificar la atención, eh, se inicia una fototerapia agresiva y se vuelve a tomar la medición de bilirrubina sérica. Y en caso de que pues nada de esto ocurra, se continúa con la fototerapia intensiva de hidratación y se asegura de medir la bilirrubina total cada 2 horas. Entonces, las complicaciones, que es a lo que pues le tienen miedo, a lo que le tenemos miedo y por lo que estamos midiendo la bilirrubina sérica, y tomamos en cuenta siempre los umbrales dependiendo de los factores de riesgo que se tengan. Entonces, es esencial para el diagnóstico y características típicas de la encefalopatía aguda, que el paciente esté letárgico, que tenga mala alimentación, que esté irritable, que haya llanto agudo, que haya arqueamiento del cuello o del tronco, que el paciente esté en apnea, tenga convulsiones y pues que presente coma, que ya son signos más tardíos. En estos casos se debe hacer una evaluación urgente de signos de disfunción neurológica, en especialmente pues que es compartido con la siguiente complicación que les voy a mencionar, y es la respuesta evocada auditivamente del tronco encefálico. Se debe medir la bilirrubina sérica total y el albúmina para ya poder iniciar y pues ver los umbrales necesarios para la exsanguinotransfusión. Y está el kernicterus, que es la encefalopatía crónica por bilirrubina, que pues es similar, pero esta es crónica y es pues a la que más le tenemos miedo. Y es esencial para su diagnóstico y características típicas, el trastorno del movimiento extrapiramidal, la anomalía de la mirada, las alteraciones auditivas y la displasia del esmalte de los dientes. Entonces, hay niveles de bilirrubina asociados. No se ha logrado encontrar que existan niveles de bilirrubinas precisos para pues, considerar una encefalopatía crónica por bilirrubina. Sin embargo, se ha encontrado que en el 65% de los pacientes que presentan la encefalopatía crónica, la bilirrubina supera los 35 miligramos sobre decilitro. Otro 15% tiene menos de 30 miligramos sobre decilitro y solo el 8% lo tiene menor a 25 miligramos sobre decilitros. Este es un diagnóstico prácticamente clínico, pero sin embargo, pues para la confirmación de este mismo se realizan pruebas auditivas en donde se puede notar una neuropatía auditiva y una respuesta auditiva del tronco encefálico ausente,
O también se pueden realizar el diagnóstico por imágenes como una resonancia magnética, en donde se ven anomalías aisladas del globo pálido, los núcleos subtalámicos o ambos. Listo. Y finalmente, unas conclusiones, unos mensajes para llevar a la casa. Primero, pues lo que veíamos desde el principio es que la ictericia neonatal fisiológica es una patología muy común. Pero de igual manera es muy importante que hagamos la diferenciación entre la ictericia neonatal fisiológica y la patológica o maligna, ya que debemos hacer una identificación temprana para poder tener un manejo oportuno, pues por lo que nos acaba de mostrar Ana Lu, ya que las secuelas pueden ser muy severas. Debemos tener muy claros los factores de riesgo que hay para presentar la hiperbilirrubinemia y la neurotoxicidad, como vimos, son factores de riesgo diferentes y pues lo que venimos hablando toda la charla, tener estos factores de riesgo disminuye el umbral de tratamiento. Entonces debemos identificarlos y tenerlos muy claros desde antes del nacimiento, o sea, como parte de la historia clínica, haciendo la evaluación inicial del recién nacido. En todo momento debemos conocer estos factores de riesgo, porque si no los conocemos no vamos a poder, lo que dije anteriormente, tener una identificación temprana y un manejo oportuno. Es importante en la medida de que se pueda hacer el tamizaje antes del egreso del recién nacido para poder identificar a los neonatos que estén en riesgo. Y lo que dije en toda esta eh, parte para poder hacer un manejo temprano y evitar las complicaciones que pueden ser muy severas. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos por conectarse. Hola Cami, muchas gracias. Ana Lucía, muchísimas gracias por todo. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. O no sé si la doctora Bertolotto tenga algún comentario al respecto. Sí, gracias. Tengo como algunas cositas así de puntos para llevar a la casa de algunos puntos. Entonces, pues lo primero es que pues ustedes nos mencionan, pues de acuerdo a la guía que revisaron, pues que a todos los niños se les debe hacer una medición transcutánea de bilirrubinas, que es con el bilicheck. Entonces, pues sí, para algunas guías esto está indicado. En nuestro medio es poco probable que lo podamos hacer. Los bilicheck valen alrededor de 30 millones de pesos y bueno, ahora con el dólar deben valer más. Y digamos que no están disponibles en muchas de las instituciones en las que ustedes de pronto vayan como internos o como rurales o en las que se trabajen. Entonces, digamos que si lo tienen, pues qué bueno, pero digamos que no es algo que seguramente vayan a tener en todas las instituciones. Incluso en nuestra institución nos guiamos más por la clínica, que es pues muy importante. La escala de Kramer, como bien lo decían, pues no tiene ninguna correlación con los niveles de bilirrubinas, pero claramente la ictericia siempre progresa de manera cefalocaudal. Entonces, digamos que si es solo la cara y el tórax, pues digamos uno no está intranquilo, pero si sobrepasa el tórax y está en el abdomen, pues es mejor tomar unas bilirrubinas séricas o el bilicheck, pues si lo tienen disponible. Entonces, pues eso es como el primer punto. El otro punto, bueno, y obviamente pues el énfasis que todos hicieron en identificar factores de riesgo, que siempre el recién nacido será lo más importante. Al de factores de riesgo, pues sí hay que vigilarlo más estrechamente. Y el otro tema que también mencionaron bastante es el tema del uso, pues ya en la terapia escalonada, cuando falla la fototerapia y demás, en enfermedad hemolítica de la inmunoglobulina. Hace muchísimos años, más de una década en nuestro país, la inmunoglobulina no tiene la indicación INVIMA para enfermedad hemolítica del recién nacido y entonces pues no la tenemos disponible en general. Hay sitios que la siguen utilizando, pero entonces toca hacerle de firmar a los papás consentimiento informado como un tratamiento experimental y pues toca, digamos, conseguirla en ese momento. Entonces, digamos que en general no la tenemos disponible en el país y se considera como un tratamiento experimental
para nosotros, aunque sabemos que hay evidencia, digamos, en la literatura. Entonces, nosotros generalmente ponemos pues nuestra fototerapia y si falla, pues nos vamos casi que directamente a exsanguinotransfusión. Esas eran como las dos cositas que quería decir. Y muy bien la presentación, felicitaciones. Doctora Bertolotto, muchísimas gracias. Veo conectada y si me lo permite a la doctora Natalia Restrepo. La doctora Natalia Restrepo es médica neonatóloga de la Universidad del Bosque. No sé si la doctora Natalia quiera decir algo o nos quiera dar algún tipo de comentario al respecto. Voy a hacer rápido un comentario antes de que intervenga. La doctora Natalia es mi mamá, entonces Claro que sí, por Cami. eso está conectada, pero sí, más si quieres, adelante. Aló. Aló. La tenemos, doctora, sí, señora. No, qué pena, es que estoy con mala conexión, pero no me parece, ¿no? Como decía la doctora Bertolotto, la gamaglobulina es controvertida, la verdad es que a veces no tiene el registro, y algunos pues la han asociado inclusive a enterocolitis, pero la verdad es que pues se utiliza y podría estar eventualmente indicada, pero pues efectivamente se tiene que tener el diagnóstico precisamente para evitar esa exsanguinotransfusión. Y pues la revisión, la verdad, pues me parece que está bastante completa, actualizada y pues sobre todo con los cambios que vimos en la última guía. Doctora Natalia, muchísimas gracias por todo, por su comentario. Y doctora Bertolotto, muchas gracias también. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. Hola Juli,